Vamos directo al tercer segmento de 2/3, 35 años de democracia, una evaluación extensiva con mis invitados y bueno, voy directo a plantear la pregunta. En la acción de inconstitucionalidad abstracta presentada recientemente en el Tribunal Constitucional y en las propuestas de enfocarse en el liderazgo de la dupla presidente-vicepresidente para avanzar en la construcción de país, vemos que se vuelve a un culto a la personalidad que ya se había vislumbrado entre el periodo del 52 y el 64, con Víctor Paz Estenssoro, ¿no? Un caudillismo democrático, se lo podría decir, que realmente no es una etapa netamente democrática, como lo es más de intento de estabilización postrevolucionaria, ¿no? En este marco, el manifestar que la estabilidad pasa por el líder antes que por la institucionalidad y normas establecidas, después de haber tenido ya una etapa democrática ciertamente afianzada, no se contradice con los conceptos fundamentales de la democracia, que son la renovación política, el Estado de Derecho y la división del poder. Quisiera empezar contigo, Marcelo, por favor. Sí, a ver, comúnmente, y eso lo quisiera plantear más bien en la mesa como una especie de duda y de pregunta también, comúnmente solemos hablar de aquello que tiene que ver con que nadie es imprescindible en la vida, ¿no es cierto? Todos alguna vez hemos debido haber dicho esto, para nuestro ámbito familiar, para nuestro ámbito de nuestros amigos, el ámbito laboral, etcétera, etcétera. Ahora bien, yo no entiendo, y esa es mi gran duda, yo no entiendo por qué en términos entonces políticos macros no nos le hemos apropiado nosotros como ciudadanos de esta idea de nadie es imprescindible en esta vida. Entonces, luego, por tanto, la vida, la estabilidad política de este país no debería necesariamente girar alrededor de solamente una persona. Ahora, yo creo, y esa es mi respuesta, pudiendo además realmente no llegar a la conclusión certera, yo creo que es porque gran parte de nosotros mismos como ciudadanos no nos gusta asumir corresponsabilidades, no nos gusta asumir responsabilidades que tienen que ver con cosas compartidas. Por eso cuando ahora nos vienen a decir que sí es cierto que hay uno que es irreemplazable, luego por tanto gran parte de la gente termina comprándose esa idea porque luego dices, bueno, creo que sí del todo, y debería terminar nomás de gobernar por los años que quisiera, cuando realmente luego en lo cotidiano escribimos la idea de que nadie es reemplazable en la vida. Eso yo creo que es realmente un contrasentido, sobre todo hoy día, ¿no? Con este marco de democracia, este marco en el cual nos estamos debatiendo la lógica de ya no hablar tanto de caudillos, sino más bien de colectivos ciudadanos incluso, ¿no? Incluso qué tipo de colectivos ciudadanos tenemos, cómo los estamos estructurando y si ese tipo de colectivos ciudadanos hoy día tenemos y los jóvenes incluso se están organizando, seguirán esas prácticas caudillistas, son más institucionalistas. Yo tiendo a pensar que más bien seguimos arrastrando esas famosas taras de nuestra democracia que decía Carlos Ruiz Romero, ¿no? A ver, Rubén Darío, creo que va directamente a ti para continuar el hilo de la historia, pero antes de que lo hagas, quisiera también ver, claro, por un lado es la lógica la que nos dice nadie es, o sea, todo el mundo, nadie es indispensable, ¿no? Pero ya vamos a la parte institucional, donde la democracia nos exige también, ¿no? Un recambio constante. Nada más eso, por favor, adelante. Sí. Bueno, es otro ejemplo del carácter conservador, ¿no? De la política boliviana. O sea, Evo Morales, yo creo que sí es fácilmente irreemplazable Evo Morales por las características que tiene, digamos. No es, digamos, a ver, nosotros en el Alto debatimos bastante sobre las cualidades del presidente Evo Morales, digamos, ¿no? Intelectuales, digamos, manejo de la política nacional, un balance, digamos, de la geopolítica regional, digamos, su posición con respecto a la economía. Sin embargo, lo vemos más en diferentes espacios más simbólicos, de presentar obras, juegos de fútbol, hacer espacios de show político, que creo que el presidente en esa parte sí es irreemplazable, pero más como símbolo, ¿no? Como símbolo, no tanto como un estadista, ¿no? Y eso hay que ser muy sinceros, y los aymaras en el Alto, por lo menos son los primeros en decirlos, no es un referente personal, digamos, con cualidades que podemos decir, este hombre es irreemplazable. Es irreemplazable como símbolo político, eso sí.
Y repito, la gallina de los huevos de oro de la izquierda boliviana, por lo menos de la izquierda del masismo, es lo indígena y representa eso, ¿no? Y por eso es importante, insisten en estas reelecciones y cambiar y romper procesos, digamos, que la Constitución no lo permite. Entonces, me parece que por ese lado es importante ser sinceros en el sentido de que los cambios tienen que ver básicamente con seguir manteniendo una imagen, una fachada política de un proyecto de izquierda con un proyecto indigenista, ¿no? Un proyecto indígena, un gobierno indígena incluso lo han llamado, pero precisamente el querer mantenerlo rompe más bien la idea tradicional, por ejemplo en los Andes, en lo aymara, que es la rotación de los cargos, que es un valor clave en la comunidad, que el primer presidente indígena no lo hace. El primer presidente indígena se declara leninista marxista, cuando un indígena indio aymara, digamos, con su pensamiento político, que generalmente tendría que ser, digamos, los propios que existen, jamás diría algo así. Entonces, yo creo que es más bien ese es el sentido, digamos, de la necesidad de mantener, digamos, al caso del presidente. No es una institucionalidad, es una forma de hacer política tradicional de la izquierda, con regalos, obras faraónicas que parece que dan imaginarios de desarrollo, con un rostro que parece que engloba todo el país, ¿no? Y afuera un discurso sobre la Pachamama, la protección de la naturaleza y todo eso. Entonces es más un juego político realmente muy bien hecho, porque tiene una gran capacidad de vender y comunicar lo que hace, pero en el fondo, digamos, muestra nomás las características tradicionales de los partidos tradicionales. Rescato de lo tuyo, Evo Morales no representa a los indígenas en Bolivia, y rescato, Evo Morales va más cerca de Mao que de Malco. Por ejemplo, exactamente. Ok, por favor, si tienes algo que... Sí, yo quisiera partir por algo que señaló Boris Miranda en un libro suyo, que era que en el 2003, en pleno octubre, hubo la oferta de que desde Santa Cruz, de que Goni fuera a gobernar desde allá, es decir, mover temporalmente la sede de gobierno a Santa Cruz y gobernar desde allá, dado toda la inestabilidad que había en La Paz y casi no lo que había en Santa Cruz, ¿no? Goni rechazó la oferta y decidió irse a Estados Unidos en vez de eso, ¿no? ¿Por qué menciono eso? Porque desde el 2003 en adelante, bueno, en realidad desde el 2000 en adelante hay una serie de conflictividad social muy grande, muy alta, con la guerra del agua, con la guerra del gas. Luego, por el otro lado, digamos, con el intento de separatismo en 2008. Y ese nivel de violencia podría haber estallado en cualquiera de esos momentos, en el 2003, en el 2000, en el 2005 propiamente, en el 2008, a un nivel de guerra civil. Y creo que ahí eso todos tenemos más o menos claro, ¿no? Entonces, este nivel de conflictividad solamente pudo ser superado a través de una figura relativamente moderada, que negociaba entre una transición de una estructura de apartheid, una transición más negociada, y las aspiraciones del mundo indígena, mundo aymara, ¿no? Si hubiera sido el presidente del MARC o el Felipe Quispe en vez de haber sido Evo Morales, probablemente ese nivel de polarización no hubiera sido resuelto, al menos no de una manera pacífica. ¿Por qué menciono eso? Porque la razón por la que es importante Evo Morales es que en esta transición de política que se ha vivido y que aunque no está completa, se ha hecho grandes avances, la única forma de haberlo hecho pacíficamente era a través de una figura relativamente moderada como él. Hay que entender de que el hecho de apartar a Evo Morales no es elimina la unidad de un bloque social popular que se armó con alrededor del MAS, que hubiera optado probablemente por vías más radicales probablemente. Ya sea, solamente voy a dar un ejemplo, lo que pasó en Perú con la muerte de Alvarado, fue una radicalización continua muy fuerte que llevó a la creación de Sendero Luminoso, ¿no? Solamente para dar un parámetro, ¿no? En ese sentido yo creo que no es tanto el hecho de que Evo como estadista sea irreemplazable, es un líder, sino que es su capacidad de cohesión social, de atemperamiento de lo político, permite canalizar pacíficamente todas las tensiones sociales actuales. Yo creo que el momento que Evo Morales no sea necesario va a ser el momento en que haya una alternativa indígena también, probablemente, no
sé, un poco ya se ha ido probando eso con Paz y con Chapitón, porque todavía no son liderazgos nacionales, que pueda ofrecer algún tipo de rivalidad, pero hasta que algo así surja, la alternativa va a ser la vuelta de un modelo liberal colonial que, bueno, como hemos visto en el neoliberalismo, solamente lleva a la polarización de la sociedad, ¿no? Y una pregunta ahí, y me cuestiono yo ahorita, ¿no? Con tus palabras, ¿y por qué, digamos, traigo el 21F? ¿Por qué en el 21F la población, por ejemplo, dice indígena y no indígena? No. ¿Y por qué mantenemos que es una figura que mantiene la cohesión si ahí la población ha dicho que no? En un 51%. Sí, yo no digo que el mundo indígena apoye mayoritariamente a Evo, o que apoyen solamente a Evo. Lo que yo digo es que a la hora de la hora, cuando se confronta a Evo con otras alternativas, voy a poner Tuto Quiroga o Carlos Mesa, probablemente no, el voto ahí sí se vuelve étnico, ahí sí tiene un marcado carácter étnico y se ven las representaciones por votos de zonas, qué distritos votan a quién. Entonces, la única forma, o sea, el problema es que estamos pensando de que Evo solamente va a ser reemplazable cuando se supere una lógica étnica en la política, cuando no tenga peso, o sea, muy poco el peso que tenga factor étnico. Lamentablemente no vivimos todavía en ese día. Exactamente, sí, yo estoy de acuerdo, muy de acuerdo con eso. Por favor, Julián. Me toca disentir, creo, al final. A ver, por favor, queremos escuchar. La pregunta en fondo es si el líder, garantizando la estabilidad, tiene que estar por encima de la institucionalidad. Como ciudadano, como demócrata, tengo que decir no. Ahora, es curioso, pero todos parecemos evitar responder a un tema de fondo, y es muy sencillo. Evo Morales, y esta es una parte con la que quizá con Rubén nos entendamos, representa al indígena. Evo Morales es colono y no representa precisamente al indígena, pero comparte ciertos rasgos con un personaje histórico que concluye el periodo que tú has dado, que es el 64. 52-64. El 64 sube Barrientos, y Barrientos tiene una ventaja respecto a Evo Morales. Barrientos es quechua. Claro. Entonces Barrientos se larga en helicóptero a todas partes del país, cae como un ángel mandado del cielo, larga unos discursos en quechua fabulosos, hace mucha campaña en Cochabamba, por ende hace mucha campaña en Chuquisaca. Muy popular en toda esa región, ¿no? Muy querido también. ¿Para qué? Para decirles, les vamos a poner un caminito, les vamos a poner un puentecito, de ahí a que lo haya hecho es diferente. Sin embargo, y en esto Marcelo ha sido muy claro, es simple. Si decimos que los jóvenes y la nueva generación entiende la política en términos de efectividad, la efectividad no tiene paso para la responsabilidad. Y pensar que una persona es la que tiene que garantizar la estabilidad de un sistema político y social es irresponsable, porque es de carne y hueso. Le puede venir un soponcio mañana y se nos va. ¿Y qué hacemos con el resto del país? Tú decías al principio de esta ronda, primer bloque, segmento, que de alguna manera, evidentemente, es un retroceso que la institucionalidad se imponga. Esto no puede ser así, justamente porque los hombres, y esto independientemente de que sean urbanos, citadinos, de que sean indígenas, siempre se van a organizar políticamente. Y la organización política es una organización institucional para garantizar su protección y para garantizar también que sus derechos se puedan reproducir y mantener en el tiempo. Sobre este punto yo creo que tenemos que ser un tanto más drásticos al momento de analizar si efectivamente nosotros estamos dispuestos a ceder el poder que es prestado, ojo, porque nadie se lo da, nadie puede tomar el poder, lo hemos delegado por un tiempo. El soberano delega. Y se supone que se gobernaba pues obedeciendo al soberano. Entonces, ¿dónde está la validez y dónde está lo vinculante de la decisión del soberano el 21 de febrero? Esa es una pregunta que tenemos también que revisarnos. Y si nosotros vamos a pasar por el filtro de que
en tanto y en cuanto Evo Morales pueda garantizar que nadie se mate en Bolivia, no creo que nadie necesite tanto de esta persona. ¿Por qué? Porque tiene instituciones que no pueden perderse, hay que recuperarlas. Pero adicionalmente me parece que es negar un poco la historia el hecho de decir que solo Evo Morales pudo garantizar un proceso pacífico en un proceso que ya lleva a la cuenta bastantes muertos y desaparecidos. Javier, ¿quieres por alusión responder? Sí, está bien. Muy corto, por favor, sí. estamos ya con el tiempo justo. Solo 2 puntos. En primera instancia, lo que dije, lo que dije sobre sobre el tema de la transición, ¿no? Insisto, cuando el tema real es de que la única alternativa política existente a día de hoy, al MAS, es el liberalismo clásico boliviano, es decir, con nuevas caras, con diferencias, algunas transformaciones internas, pero esencialmente los mismos partidos que existen desde 1900, después de la Guerra Federal, más o menos. Entonces, el tema es que históricamente, y eso lo vemos en el liberalismo previo a la Guerra del Chaco, lo vemos después de la recuperación de la democracia, el liberalismo colonial, si quieren, ha sido incapaz de proveer estabilidad al país, y eso es muy empírico. Hay 6 estados de sitio solamente en el periodo 1985-2005, hay 6 estados de sitio. Casi se va todo al demonio el 2003. Entonces, el problema es de que no es el hecho de que solo Evo pueda garantizar la estabilidad, sino que la alternativa política existente históricamente ha fracasado en proveer estabilidad. Partamos de ahí. Y lo segundo, sobre el tema de la violencia, que creo que es lo más fundamental. Yo quisiera recordar de que en el 2008, cuando se toman las instituciones en Santa Cruz, en Tarija, en Beni, en Pando, solo en Pando se despliega el ejército. Solo en Pando el ejército mata a una sola persona. Literalmente estaba en decisión de Evo Morales y del gabinete el hecho de mandar el ejército a tomar Santa Cruz. Y constitucionalmente estaban en todo derecho de hacerlo, porque había una ruptura del orden constitucional. Pero no se hizo. En vez de esto se buscó una salida moderada con la incorporación de las autonomías en la Constitución, negociación paulatina. Muchos de la gente que instigó el proceso de separatismo están actualmente en cargos políticos en gobernaciones de allá, no todos, pero la mayoría. Yo no digo que este gobierno sea perfecto o que no haya ejercido represión alguna vez, pero comparativamente hablando a los niveles de violencia que hubiera podido desencadenar, es bastante moderado. Pero ¿qué hay a futuro? Rapidísimo, por favor. ¿Qué hay a futuro? ¿A qué hay a futuro? Porque si miramos atrás no logramos nada, ¿no? Y tampoco tenemos garantizado de que no haya una alternativa, porque justamente aquí estamos sentados entre la alternativa. Yo creo muy brevemente que esta dicotomía actual entre el MAS y la derecha liberal colonial solamente se va a romper cuando surjan alternativas indígenas, aymaras, quechuas, políticas al MAS. Y ya hay un proceso de construcción de eso, con el PATSI, con Chapetón. La ideología de ellos no está todavía muy clara, pero para que eso se vuelva un proyecto de alcance nacional todavía faltan algunos años, y hasta que eso pase, el modelo actual va a ser lo que perviva, hasta el 19 al menos. Ok, tenemos unas fuertes diferencias de opinión en lo que respecta al institucionalismo, a lo que respecta a la representación, se debe enfatizar en el líder o no. Esto se los dejo a ustedes para que lo sigan debatiendo, es un tema muy actual y realmente importante debatirlo. Yo me quedo un poco con lo que decían antes sobre lo étnico, ¿no? Y ahí lo cierro, porque para mí lo importante es generar una identidad nacional, ¿no? Aquí el problema es de fondo, porque hemos estado hablando de quién representa a los indígenas y quién no, pero ¿y por
¿por qué continuar hablando en esta polaridad, ¿no? De quién es indígena y quién no? Porque realmente yo tengo mezcla de sangre, pero bueno, otro día podemos sentarnos a que nos contemos qué mezclas tenemos todos, y realmente no me considero ni cara, ni indígena, ni nada, me considero boliviana, y ese es el tema al que tenemos que llegar. Y yo creo que, bueno, cuando llegue alguien que represente a lo étnico, sí estoy de acuerdo, pero más allá de eso, cuando llegue alguien que represente a lo boliviano, sin importar su color ni su trasfondo, eso tiene que solucionar esta problemática, ¿no? Ahora, rápidamente quiero hacerles una última pregunta, a la cual quiero que respondan con sí, no o paso, por favor, y de esta manera nos despedimos y bueno, estén con nosotros en la siguiente, por favor. La pregunta es: hoy, a octubre 2017, en Bolivia, ¿vivimos en democracia? Sí. Paso. Sí. Sí. Muchas gracias, hasta la siguiente.